Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Panorama desolador. 4 de cada 5 hoteles del país siguen cerrados por completo y están perdiendo más de $1 billón de pesos mensuales. Por eso piden agilizar subsidios y los créditos bancarios. Hoy hablaremos con un experto sobre cómo van esas ayudas a través de las entidades financieras. Reapertura con incertidumbre. Este lunes, cientos de empresas de la construcción y de las manufacturas volverán a prender sus máquinas, pero tienen temor por la caída de la demanda y posibles procesos de insolvencia. El superintendente de sociedades nos contará cómo va ese escenario. Y Ecopetrol sale a buscar préstamos. La compañía petrolera anunció procesos de endeudamiento y además reconoció la pérdida una menor ingreso neto por cuenta del bajonazo en los precios internacionales del crudo. Y comenzamos con el preocupante panorama encontrado por Cotelco tras un estudio entre más de 26.400 establecimientos hoteleros y de hospedajes existentes en el país. Según el informe, más del 80% de los hoteles en Colombia se encuentran al día hoy cerrados al público y los que están abiertos apenas tienen una ocupación hotelera del 2,8%. Cada mes de suspensión de sus actividades genera una pérdida de ingresos de 1,2 billones de pesos mensuales para ese sector y pone en riesgo 110.000 empleos. Los trabajadores afectados serían en su mayoría mujeres entre los 14 y 35 años de edad, de estratos 1 y 2. Y es que la crisis ocasionada por el aislamiento obligatorio genera graves consecuencias de orden laboral y económico sobre todos los hoteles del país, pero se sienten más en ciudades como Cartagena, que viven y dependen bastante del turismo. Allí hablamos con los gerentes y también con este tema de los hoteles. Uno de los sectores más susceptibles a los impactos económicos de la pandemia es el hotelero. Solamente estoy yo cuidando el hotel. Las habitaciones ahorita no tienen ni sábana, están completamente... Todo se guardó, todo mientras esperando a ver qué pasa. Cartagena, como primer destino turístico de Colombia, padece con mayor énfasis su efecto devastador. Tenemos que al menos el 80% de los hoteles se encuentran cerrados en la ciudad y de los pocos que mantienen operación, su ocupación no supera el 2%. Para un sector que genera el 30%, un poco más de 10.000 empleos en Cartagena, la situación es grave porque estos 10.000 empleos representan a muchas familias. La parte más angustiosa de la crisis recae sobre los empleados de la variada cadena hotelera, por cuanto disminuyó notoriamente los ingresos que representaban la garantía de supervivencia. Pudiéramos decir que el 70% hoy de los empleados que trabajan en los hoteles están en vacaciones colectivas e incluso vacaciones anticipadas. Un 30% restante hace parte de esos empleados temporales, licencias no remuneradas y equipo administrativo que ha optado por disminución. Sectores alternos a la hotelería como restaurantes, bares, discotecas y estancos, entre otros, también sufren los efectos del cese obligado. Al igual que los empresarios de otros sectores de la economía, muchos hoteles del país están pidiendo subsidios estatales para sobrevivir, pero además que los bancos eliminen barreras y agilicen los créditos, especialmente ahora que tienen garantía de hasta el 90% por parte del gobierno nacional. Por eso saludo a esta hora al doctor Jaime Alberto Upegui, presidente del Banco Colpatria y nuevo presidente desde hace unos días de la Junta Directiva de Asobancaria, el gremio de los bancos de nuestro país. Doctor Upegui, ¿cómo está? Bienvenido a Signo Pesos. Doctor Upegui, ¿me escucha? Sí, perdona, excusa. Doctor Upegui, lo saludo nuevamente. ¿Cómo está? Y mi primera pregunta es, ¿cómo han fluido esta semana los créditos, no solo para hoteles, sino para el empresariado como tal, después de los decretos firmados la semana pasada por el Gobierno Nacional que respaldan con garantías a los empresarios que van a solicitar préstamos? Bueno, muy importante, primero, Víctor, señalar que hay un total compromiso de la banca colombiana con el empleo, con las empresas y con las personas naturales
en esta coyuntura. Esta decisión la hemos compartido con el presidente de la República y con el público en general para decirles que hay un total compromiso de la banca en soportar estos distintos programas. Para poner en contexto, se viene trabajando con el gobierno nacional. Hace unos días se emitieron estas líneas del Fondo Nacional de Garantías. Esas líneas del Fondo Nacional de Garantías actualmente valen 12 billones de pesos para pequeña y mediana empresa, para el pago de nómina con una garantía hasta el 90%. Hay otra línea de capital de trabajo hasta por 3 billones de pesos con un 80% de garantía al Fondo Nacional de Garantía, y una línea para profesionales independientes por 80 billones de pesos, también hasta 1 billón de pesos, vale el total de la línea, una garantía al 80%. Lo que se ha hecho, digamos, en estos días, en esta semana ya, tenemos 4.5 billones de pesos en solicitudes de garantías, que representan 51.442 garantías al 23 de abril. Los desembolsos a la fecha van en 54.607 millones al 23 de abril, pero esperamos rápidamente que estas solicitudes, los desembolsos de estas solicitudes sigan creciendo. Esto es como el avance, digamos, que se tiene a la fecha en este importante resultado. Doctor Upegui, pero ¿por qué no nos explica cómo funciona ese tema de la garantía? ¿Quién hace esa solicitud y si eso es, digamos, un síntoma de que ya está asegurado el crédito para ese empresario? No, no es que esté asegurado el crédito para el empresario. Lo primero que tiene que hacer el empresario es acercarse a su banco, conversar con quien lo atiende, contarle su necesidad. De ahí el banco hace el estudio de crédito y esto se lleva, como le digo, a la reserva del Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías reserva ese cupo, ese préstamo para ese crédito, y luego cuando se requiera se hace el desembolso. Lo que se está previendo es que se tengan, por ejemplo, una empresa para los próximos 2 o 3 desembolsos del valor de su nómina. Me invento una empresa que vale 50 millones de pesos su nómina, entonces se reserva 150 millones de pesos si el crédito es, digamos, para las 3 nóminas que siguen. Entonces el empresario tiene ese crédito desembolsado con la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Esa garantía de casi hasta el 90%, que según entiendo yo, el gobierno actúa como fiador para que ustedes tengan una mayor confianza a la hora de desembolsar esos créditos, ¿para ustedes ya es suficiente, ya es más fácil irrigar préstamos a las pequeñas y medianas empresas que, por ejemplo, no tienen patrimonio para responder? Naturalmente que es mucho más fácil de hacerlo, porque hay esa garantía que está generando el Estado. Ahora, como banqueros, de todas maneras, estamos haciendo los estudios pertinentes para asegurar que este tema se pueda manejar en forma adecuada. Doctor Upegui, para los independientes, es una pregunta muy repetida en las redes sociales, el odontólogo, el abogado, ¿hay también oportunidades en el sistema financiero? ¿Hay respaldos también del gobierno nacional? Sí, señor. Como le mencionaba, también hay una línea del Fondo Nacional de Garantías para independientes que vale 1 billón de pesos. Esa, la línea total, digamos, asignada por Fondo Nacional de Garantía, y esa garantía para capital de trabajo cubrirá hasta el 80% del préstamo del independiente. Y creo que hay un elemento importante, porque si uno mirase, hay unos grandes temas que ha hecho el gobierno nacional en esa preocupación que tiene por la gente, por el independiente, por los ciudadanos del común. El gobierno ha hecho y ha distribuido una cantidad de subsidios que lo ha hecho a través de la banca. Nosotros le hemos prestado la colaboración para eso. Recuerden el tema de ingreso solidario, en donde se distribuyeron más de 1.2 millones de personas beneficiadas, 192.000 millones. El ingreso solidario etapa 2 fueron 1.5 millones de beneficiarios por 160.000 millones, y la devolución del IVA, en donde hubo 1 millón de hogares que recibieron ese beneficio por 75.000 pesos bimensuales. Entonces,
Todas estas personas hoy en día están accediendo al sistema financiero, muy importante, 1.2 millones de personas nuevas bancarizadas. Entonces yo creo que aquí estamos en una oportunidad muy grande de bancarizar, de formalizar al colombiano y de aprovechar, digamos, a través de esta bancarización y formalización que pueda haber acceso también a nuevas oportunidades de crédito para estas personas. También muy importante el uso de las transacciones digitales y el hecho de que pudiésemos hacia el futuro, ¿por qué no pensar en que se va a disminuir significativamente el uso del efectivo? Doctor Upegui, ¿por qué las empresas grandes pueden acceder más fácilmente a estos créditos o más rápidamente frente a las empresas pequeñas? ¿Es un tema de pronto de inequidad o es un tema de tramitología? ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque por lo menos esa es la percepción. Esa percepción, digamos que yo la contrasto con algunos números que me parece importante darle a conocer. Por ejemplo, el programa de alivios que se ha implementado, ese programa de alivios al 22 de abril, hoy en día ha cubierto 6.2 millones de personas naturales colombianas y ha cubierto un volumen de empresas muy significativo, que ahorita le doy el número. 6.2 millones de colombianos, 7.7 millones de productos por 137.5 billones de pesos. Eso es equivalente a 14% del Producto Interno Bruto y al 29% de la cartera total. Y mire usted que para créditos a pymes y a grandes empresas se han dado ya alivios por 48.1 billones de pesos en 633.669 créditos. Ahí está el compromiso de la banca con el pueblo colombiano, con el empresariado colombiano, y esto es general. Esto no es solamente la gran empresa, es para todos los empresarios, medianos, grandes y pequeños. Doctor Upegui, personas naturales, ustedes anunciaron hace unas semanas unos alivios, unos periodos de gracia, renegociación de créditos y creo que hay unas cifras bastante grandes frente a este tema. Pero es que la situación cada vez se pone más difícil. Eventualmente, si la cuarentena se extiende, ¿podrían anunciar ustedes nuevas medidas, mayores periodos? ¿Han pensado en eso? En la medida en que hay que ir siguiendo la situación de la crisis, yo creo que para todos esta es nuestra primera pandemia, este es nuestro primer problema de esta naturaleza, entonces estamos trabajando, mirando distintos escenarios y en la medida en que se va necesitando más, pues tendremos que estudiarlo y tendremos que ir entregando más en apoyo a todos los colombianos. Doctor Upegui, muchas gracias por habernos acompañado y que tenga una feliz noche. Víctor, muy amable a ti, tener la oportunidad de poder compartir con todos tus oyentes estas noticias. Estamos hablando de los bancos, muchas gracias, doctor Upegui, de financiación y de tantos temas que preocupan relacionados con el crédito a los colombianos y a las empresas. Cambiamos de tema porque desde el próximo lunes varios sectores de la economía podrán reiniciar actividades según los anuncios del gobierno nacional. Eso sí, deberán cumplir con una serie de medidas de protección para evitar contagios por el COVID-19. La construcción es uno de esos grandes sectores. Veamos cómo va este reinicio, esta reactivación. Las empresas pequeñas, medianas y grandes de la construcción podrán reanudar sus actividades desde el lunes 27 de abril, pero deben ser empresas formales, con registro ante la Cámara de Comercio y cumplir con todos los protocolos estrictos de prevención y bioseguridad. El protocolo tiene 3 pilares: protección, contención y mitigación. Tiene medidas de bioseguridad frente a higiene, limpieza de los espacios, manejo de equipos, la desinfección de toda la herramienta. Y una cosa que es muy importante es cómo actuar en caso de evidenciar algún contagio. Estas medidas de bioseguridad incluyen a toda la cadena de proveedores formales de la construcción, como cementos, acero, ferretería y demás insumos necesarios. Solo en Bogotá, por ejemplo, son 139.000 empresas entre las industrias manufacturera y construcción. Empresas que pueden tener entre 3 y 15 trabajadores con quienes podíamos trabajar de la mano para garantizar que si salir a trabajar pudieran cumplir rápidamente con los protocolos de la mano de sus empleados y dando la información que requieren para conseguir los instrumentos que necesitan. Estos protocolos también deben garantizar la condición de seguridad del trabajador durante su desplazamiento en su entorno y con su familia.
Las obras deberán tener espacios destinados a lavado de manos, gel antibacterial, ideal también contar con medidas de desinfección por aspersión, con controles de horarios dentro del trabajo, promover el transporte individual y sobre todo el distanciamiento social de por lo menos 2 metros entre los trabajadores, tanto en obras como por fuera de la misma. Según cifras del Ministerio de la Vivienda, actualmente hay cerca de 200 proyectos de construcción de vivienda detenidos, de los que dependen 980.000 trabajadores que en este momento se encuentran en una situación vulnerable debido a la emergencia. Hasta la fecha, esta entidad ha recibido 1.834 protocolos de proyectos. Advierte también el Ministerio de Vivienda que el reinicio depende de cada obra. Los que no podrán reactivar aún sus actividades, según instrucción del Ministerio de Vivienda, son los trabajadores independientes de la construcción, como pintores de casas, maestros de obras, plomeros, etcétera, ya que las remodelaciones y las autoconstrucciones están suspendidas. El otro gran sector que reiniciará labores es el de las manufacturas. Veamos cuáles subsectores incluye. Son 9 subsectores de la industria manufacturera que podrán entrar a operar desde el próximo lunes 27 de abril. Sector de textiles, cueros, madera, no incluye producción de muebles, fabricación de papel y cartón, sustancias y productos químicos, elaboración de metal y aparatos y equipos eléctricos. Tuvimos en consideración como primera prioridad proteger vidas humanas. Tuvimos en consideración el comportamiento de la infección, la capacidad del sistema hospitalario. Tuvimos también en consideración la importancia estratégica de los subsectores de la economía para satisfacer condiciones básicas. Estos subsectores autorizados implican empleos de 1.200.000 personas en todo el país que saldrían a trabajar. Sin embargo, el ministro de Comercio advierte: no van a salir en manada y no pueden salir en manada. Por una razón, porque lo que hemos dicho, serán los alcaldes locales, los actores, los entes territoriales, los gobernadores, quienes garantizarán el cumplimiento estricto de esos protocolos como punto de partida para su eventual apertura. En esta resolución están contemplados los protocolos a cumplir que deben ser desarrollados con las administradoras de riesgo laborales, entre ellas el distanciamiento social, adecuados procesos de higiene y protección para el trabajador, capacitación de trabajadores, reportar a EPS y ARL casos sospechosos de COVID-19. En cuanto al transporte masivo, los alcaldes también valorarán, según el decreto, que estos subsectores no copen más del 35%. La estimación que hace la Alcaldía de Bogotá en los estudios que ellos han realizado es que en la industria manufacturera solo el 25% de los trabajadores de industria manufacturera usan sistema de transporte masivo, o azul o rojo. Por lo tanto, estaríamos hablando del orden de unos 50.000 trabajadores que utilizarían el sistema de transporte masivo. El gobierno también aclara que los alcaldes no podrán autorizar la apertura de sectores distintos a los ya autorizados por el gobierno nacional. No pueden definir los sectores que entran o no entran. Ya el gobierno nacional ha definido los sectores que quedan excluidos. Cabe recordar que empresas de producción de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, plásticos, minerales no metálicos y metalúrgicos básicos actualmente están operando. Pero muchos de esos empresarios dicen que ya sus finanzas están en el suelo y segundo, que aunque van a volver a producir, la demanda seguirá desplomada. Por todo eso, muchos inclusive temen quiebras masivas. El doctor Juan Pablo Líbano es el superintendente de Sociedades de Colombia. Doctor Líbano, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal, Víctor? Doctor Líbano, ¿es posible que eso ocurra en Colombia, quiebras masivas de empresas y cómo se están preparando ustedes, las autoridades, eventualmente para esa situación? Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno está tratando de darle toda la liquidez a las empresas para que eso no ocurra. La idea es contar con estos recursos para que las empresas sigan funcionando y simplemente como última alternativa vayan a procedimientos de insolvencia. Tenemos que mantener las empresas sanas y esas se mantienen a través del crédito y las empresas sanas van a mantener el empleo. Estábamos hablando precisamente de ese tema del crédito hace un momento. Doctor Líbano, ¿en qué momento una empresa se da cuenta que puede declararse en insolvencia y puede pedir ayuda ante ustedes? Cuando sus pérdidas llegan a qué nivel o su endeudamiento. Sí, hay una cosa muy importante, es que el gobierno nacional estableció el decreto 560. En el decreto 560 se suspende una causal para entrar a insolvencia
que se llama la causal de cesación de pagos, de incapacidad de pago inminente. Se suspende, pero se crean 2 herramientas para ir allá, es como un hospital, es para ir a cuidados intermedios, y estas nuevas herramientas son extrajudiciales de negociación. Se trata de que los deudores y los acreedores de manera concertada vayan, y son 2 herramientas extrajudiciales, una de emergencia de acuerdos de reorganización que sea ante la Superintendencia de Sociedades y los jueces civiles, e igualmente el procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio. Se trata de que vayan allá, que tienen un problema de pagos inminente, vayan a estos procedimientos extrajudiciales expeditos, tengan un término de 3 meses para arreglar, y después validen ese acuerdo ante la autoridad que es la Superintendencia de Sociedades o los jueces del circuito. Es decir, que ese decreto 560, que si no estoy mal fue firmado también dentro de la lluvia de decretos hace unos días, les permite a las empresas acogerse más rápidamente a esos planes de insolvencia que son, digamos, monitoreados por ustedes, esas ayudas para que logren acuerdos con sus acreedores. La idea es que sea un trámite mucho más expedito y extrajudicial, es decir, sin la intervención de la autoridad judicial, porque este es un acuerdo entre acreedores y deudores que tengan un periodo de tiempo para llegar a un acuerdo con sus deudas, y digamos que puedan pagarlas en el tiempo, llegar a un acuerdo para pagarlas y siga funcionando la empresa para así preservar el empleo. Si una empresa se acoge a un proceso de insolvencia, además de renegociar deudas, por ejemplo, financieras con bancos, ¿también puede renegociar impuestos con el gobierno? Los procedimientos de impuestos tienen su propia dinámica, pero por supuesto son parte también de la negociación que va a estar ahí. El decreto 560 también contempla cosas especiales para el tema de impuestos. Doctor Liévano, ¿tiene datos hasta el momento de empresas que se han acogido a procesos de quiebra o de insolvencia por cuenta del coronavirus? Nosotros tenemos un corte a 31 de diciembre del año pasado. En ese momento teníamos 2.700 empresas en insolvencia. Estamos haciendo el corte del primer trimestre. Estamos llevando lo que está hasta el momento. Nosotros estuvimos cerrados un tiempo en los términos, pero desde el 31 de marzo, o sea, en abril, tenemos relativamente poca actividad. Tenemos 22 empresas que han solicitado procedimientos de insolvencia. De esas empresas, básicamente, le digo, son personas jurídicas, son un total de 22, de las cuales en reorganización son 19 y en liquidación son 3. Vale la pena aclarar que nosotros recibimos en promedio 40 o 50 al mes. En este momento, en abril, llevamos solamente 22. Ah, pero no es una cifra tan grande. Uno dimensionaba hasta el momento algo mucho más catastrófico. No, señor, aquí por eso le digo que la idea es evitar que las empresas lleguen a estos procedimientos de insolvencia. Nosotros somos el hospital de las empresas son pacientes, y por eso hay varias etapas. La primera etapa es resolver sin la intermediación de ninguna autoridad. Después están estas herramientas extrajudiciales que creó el decreto 560, y por última instancia está el procedimiento ordinario de reorganización, que es como los cuidados intensivos, como la UCI. Entonces aquí tenemos que ver con mucha responsabilidad los empresarios cuál es la etapa, cuál es la cama hospitalaria que le corresponde para no saturar los servicios de la superintendencia de los jueces, que somos también los hospitales de las empresas. Si arreglan las cosas por fuera, es como si se quedaran en la casa, van y arreglan con sus acreedores, resuelven el problema, y la idea es que siga funcionando la empresa para que de esa manera se preserve el empleo. Doctor Liévano, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Y con este tema de la insolvencia empresarial hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo ha impactado la crisis del coronavirus al sector agrícola. Ya nos vemos.
¿Y cómo les estará yendo a los diferentes cultivadores agrícolas en Colombia en medio de la pandemia? La respuesta la tiene Juan Fernández. Juan, adelante con la movida empresarial de hoy. Juan. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablar de temas o negocios relacionados con los cultivos, con el agro, como usted lo dice, abordando temas que tienen que ver con la baja en esos negocios que iban en alza, por ejemplo, los arándanos o muchos que se pudren en los campos. Estos arándanos, por tomar un ejemplo, eran cultivos llamados de baja producción y empezaron a florecer. De arándanos, por ejemplo, había hace unos 3 años unas 110 hectáreas, hoy más de 450, muy concentradas en Boyacá y Cundinamarca. Este año, sin esta coyuntura, hubiesen llegado a casi 800 y seguir tal vez el camino exitoso de Perú en ese cultivo. Son cultivos también muy enfocados a la exportación, un mercado que se alcanzó a calcular en unos 70 millones de dólares y que llamó la atención de compañías que llegaron hace pocos meses incluso a impulsar el negocio, como los chilenos de Hortifruit, que factura más de 530 millones de dólares al año y compró el 75% de Proplantas, que tiene fácilmente el 80% de los cultivos de arándanos del país. Juan, ¿y hay algunos alimentos que puedan presentar problemas de escasez? Víctor, hay otros cultivos claves para Colombia, como el café, que también está sufriendo cambios importantes en cuanto a las dificultades de la recolección de los granos. No hay mano de obra suficiente para recoger la producción en momentos en los que se deben recolectar unos 5 millones de sacos para la cosecha de mitad de año. Para recolectar 1 hectárea de café se necesitan más o menos unas 3 personas. Y está lista de productos, como le decía, pues que desarrollaron un nuevo potencial, ejemplo, arándanos y sandías, que sin transporte ni muchos clientes, pues retroceden el terreno ganado años atrás. Entiendo, Juan. ¿Y qué pasa con otro tipo de cultivos? Pues mire, Víctor, ahora mire que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, hizo una encuesta entre el 12 y el 18 de abril para medir la oferta de alimentos versus la demanda del comercio minorista en varios departamentos del país, y aparecen ahí alimentos fundamentales que registran desabastecimiento. Aparece el arroz con carencia de oferta en 8 departamentos encuestados, el plátano y el huevo. Entonces, Víctor, pues esta movida de hoy muestra cuál es la incidencia de la coyuntura que es distinta para diferentes cultivos. Por un lado, la escasez de algunos productos con números de la FAO, otros con cosechas que se vienen sin gente, y aquellos con un potencial enorme que costó años sacarlos adelante, como los arándanos, y que ahora retroceden, Víctor. Juan, pues muchas gracias y lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Así es, nos vemos la semana que viene, Víctor. Juan Fernández, hablando de negocios. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el impacto de la crisis en las finanzas de Ecopetrol. Ya regresamos. Y hoy queremos destacar varias cifras que tienen que ver con Ecopetrol, el impacto de la fuerte caída en los precios del crudo sobre esta compañía. Dijo Ecopetrol que, por ejemplo, su utilidad bruta, que es cuando se descuentan los costos operativos a los ingresos, podría caer en el primer trimestre de este año hasta un 32%. Los ingresos operativos bajarán hasta un 36% y sus ingresos netos se reducirán en un 43%. Además, Ecopetrol está buscando plata prestada en los mercados internacionales. Estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá desde mañana y hasta el próximo lunes, será de 4.039 pesos con 87 centavos. Subió 18 pesos, casi 19 pesos en la jornada de hoy. El petróleo de referencia Brent se recuperó otro poquito cerrando esta semana, pero no alcanza a recuperar todo lo que perdió el lunes y el martes. Hoy avanzó 3,33%. Se ubicó en $22.04 por barril.
El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana a 1.132.000 pesos por carga. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia, el principal, el Colcap, bajó 2,55%. La acción que más subió fue ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, con una ganancia de 5,24%, pero la que más bajó fue la de Avianca. Luego de mostrar las dificultades financieras por las que atraviesa, su acción retrocedió un 10,55%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La empresa de gas natural Vanti reveló que durante la cuarentena ha hecho más de 14.000 reconexiones del servicio. Suspendió además todas las revisiones quinquenales obligatorias y está haciendo un descuento del 10% para usuarios de estratos 1 y 2 que paguen cumplidamente sus facturas. Premio para los cumplidos. Y así terminamos por hoy. El próximo lunes los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.